La noche en Polanco no perdona a los hombres previsibles. Las luces caen sobre Avenida Masaryk como si la ciudad estuviera diseñada para exhibir poder. Restaurantes llenos. Risas medidas. Perfumes caros. Miradas que no duran, pero evalúan todo. Ella entra como si no necesitara permiso. No es solo belleza. Eso sería demasiado simple. Es la forma en que camina. La pausa exacta antes de responder. La manera en que sostiene la mirada medio segundo más de lo normal. Su presencia no pide atención. La absorbe. Vestido negro. Elegancia sin esfuerzo. Cabello perfectamente imperfecto. Esa clase de mujer que ha aprendido desde muy joven que su valor percibido altera el comportamiento de los hombres. Y lo sabe. Sabe cómo cambia el tono de voz de algunos. Sabe cómo otros intentan impresionar demasiado rápido. Sabe quién necesita validación y quién todavía no entiende el juego. Porque la atracción rara vez empieza en el deseo. Empieza en la percepción de poder. Esa noche, como muchas otras, varios hombres orbitaban alrededor de ella. Comentarios brillantes. Sonrisas ensayadas. Atención gratuita disfrazada de espontaneidad. Todos cometían el mismo error. Disponibilidad inmediata. Exceso de interés. Demasiada hambre emocional. Y entonces, apareció él. No entró como protagonista. No buscó ser visto. Simplemente estaba ahí. Camisa sencilla. Postura relajada. Silencio limpio. La clase de hombre que no necesita anunciar su presencia porque su marco ya habla por él. No interrumpió. No persiguió. No compitió. Observó. Mientras otros hombres intentaban capturar su atención, él parecía completamente cómodo con la posibilidad de no obtenerla. Y eso la desconcertó. Porque la indiferencia auténtica no es desprecio. Es estabilidad. Es impermeabilidad emocional. Es la ausencia total de necesidad. Ella lo notó de inmediato. No porque él hiciera más, sino porque hacía menos. Y en un mundo donde todos gritan por validación, el silencio se vuelve peligroso. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye una de las mentiras más grandes que los hombres han creído sobre la atracción. Te hicieron pensar que gustarle a una mujer depende de demostrar suficiente interés. Te enseñaron que insistir genera conexión. Que perseguir genera deseo. Que estar siempre disponible genera cercanía. Falso. La mente humana no valora lo que recibe fácilmente. Valora lo que amenaza con perder. Eso no es crueldad. Es neurología. Es dinámica emocional. Es naturaleza social. El sistema nervioso no responde con intensidad ante la abundancia inmediata. Responde ante la incertidumbre. Ante la escasez. Ante lo que no puede controlar. Por eso el hombre desesperado aburre. Y el hombre sereno intriga. Porque uno pide permiso. Y el otro transmite opciones. La mayoría de los hombres creen que ser bueno basta. Pero ser predecible nunca fue atractivo. Ser accesible sin límites destruye el valor percibido. Cuando alguien siente que ya te tiene asegurado, la inversión emocional disminuye. No hay tensión. No hay riesgo. No hay misterio. Solo rutina. Y la rutina jamás produce obsesión. Aquí entra el primer mecanismo psicológico. La disonancia cognitiva. Cuando una mujer acostumbrada a recibir atención inmediata encuentra a un hombre que no reacciona como los demás, su mente entra en conflicto. No entiendo por qué no busca impresionarme. No entiendo por qué no parece afectado. ¿Qué sabe el que los otros no? Ese conflicto genera atención. Y la atención sostenida genera curiosidad. La curiosidad, si se administra bien, se convierte en inversión emocional. No porque hiciste más,
sino porque activaste una pregunta sin responder. El cerebro odia los vacíos. Necesita cerrar patrones. Necesita explicación. Por eso la obsesión rara vez nace del placer. Nace de la interrupción. De lo incompleto. De lo ambiguo. De lo que no encaja. En un pequeño estudio mencionado por investigadores vinculados a la UNAM sobre percepción social y atracción interpersonal, se observó algo incómodo pero real. Las personas asignan mayor valor emocional a aquello que perciben como selectivo, no necesariamente a lo más accesible. No persiguen lo mejor. Persiguen lo que parece difícil de obtener. Porque la escasez altera la química del deseo. No se trata de manipular. Se trata de comprender cómo funciona el valor percibido. Un hombre de alto valor no corre detrás de la validación. Porque entiende algo simple: quien necesita aprobación, entrega poder. Y quien entrega poder, pierde el marco. El problema es que muchos hombres confunden indiferencia con frialdad. No. La frialdad es ego disfrazado. La verdadera indiferencia es control emocional. Es no reaccionar impulsivamente. Es no sobreexplicarte. Es no perseguir por ansiedad. Es no convertir a una mujer en el centro de tu identidad. Eso es peligroso. Porque rompe el patrón. Ella está acostumbrada a hombres que negocian su dignidad por atención. Hombres que responden en segundos. Que cancelan planes por una posibilidad. Que convierten cada interacción en una entrevista para ser elegidos. Y entonces aparece alguien distinto. Alguien que no necesita convencer. Alguien cuya abundancia no es económica. Es psicológica. Opciones. Propósito. Dirección. Calma. Eso se siente. Aunque no se diga. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que existieran las aplicaciones de citas. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Muchos interpretan esta frase como cinismo. No lo es. Es observación. Las personas reaccionan con más intensidad ante la amenaza de pérdida que ante la promesa de ganancia. En atracción ocurre igual. No obsesiona quien da más. Obsesiona quien parece no depender. Quien puede irse. Quien no negocia su paz. Eso altera toda la dinámica. Porque ella deja de preguntarse si te gusta. Y empieza a preguntarse si puede entrar en tu mundo. Ese cambio es todo. Pasas de perseguidor a referencia. De opción disponible a posibilidad escasa. De presencia común a fenómeno psicológico. Pero aquí hay una verdad más oscura. Muchos hombres no soportan este proceso porque exige enfrentar su propia adicción a la validación. No persiguen amor. Persiguen confirmación. Quieren que una mujer los elija para no tener que enfrentarse al vacío interno. Y desde esa necesidad, todo se contamina. Cada mensaje. Cada cita. Cada silencio. Ella no siempre lo entiende racionalmente. Pero lo siente. El sistema nervioso detecta necesidad antes que las palabras. Detecta tensión. Detecta dependencia. Detecta miedo. Y el miedo rara vez seduce. La calma sí. Porque la calma comunica poder. No el poder del dominio externo. El poder del autocontrol. El hombre peligroso no es el más agresivo. Es el más difícil de mover emocionalmente. No porque no sienta. Sino porque no se traiciona. No mendiga atención. No persigue respuestas. No convierte rechazo en crisis existencial. Sigue. Eso genera respeto. Y sin respeto, la atracción siempre termina muriendo. En Condesa, en Monterrey, en Guadalajara, en cualquier lugar donde las dinámicas humanas sigan siendo humanas, la regla no cambia. La mujer observa más de lo que dice. Evalúa más de lo que admite. Y responde menos a tus palabras que a tu marco. Tu energía. Tu estabilidad.
Tu relación con la escasez. Tu capacidad de no romperte cuando no eres elegido. Porque ahí se revela todo. Ahí se ve si eres un hombre de alto valor, o simplemente otro hombre buscando aprobación disfrazada de romance. La pregunta no es si puedes llamar su atención. Cualquiera puede hacerlo. La verdadera pregunta es otra. Cuando ella se aleje un poco, cuando no responda, cuando el silencio aparezca, ¿seguirás siendo tú? ¿O entregarás todo tu poder por una migaja de validación? Ahí empieza la verdadera atracción. No en el mensaje. No en la cita. No en la seducción. Sino en tu capacidad de permanecer intacto. Ahora la atención comienza de verdad. Porque llamar la atención no es difícil. Lo difícil es permanecer en su mente cuando no estás presente. Ahí es donde la mayoría fracasa. Confunden presencia con impacto. Confunden insistencia con conexión. Confunden intensidad con valor. Y terminan destruyendo su propio marco. Una mujer puede sentirse atraída por tu apariencia, por tu voz, incluso por tu seguridad inicial. Pero la obsesión, la verdadera inversión emocional, nace cuando su sistema nervioso no logra clasificarte. Cuando no encajas en el patrón. Cuando no puede predecirte con facilidad. El cerebro femenino, como cualquier cerebro humano, busca seguridad, pero también responde con fuerza a la novedad emocional controlada. No al caos. No al drama barato. A la tensión elegante. A la incertidumbre dosificada. Cuando ella percibe que no estás disponible psicológicamente como los demás, se activa una contradicción interna. Quiere entenderte. Quiere medir su impacto sobre ti. Quiere comprobar si realmente eres impermeable emocionalmente o solo estás actuando. Y ahí aparece el segundo mecanismo. La validación invertida. La mayoría de los hombres entra a una interacción buscando aprobación. Quieren gustar. Quieren ser aceptados. Quieren no perder la oportunidad. Eso los coloca automáticamente abajo en la dinámica. Porque quien busca validación, entrega poder. Pero cuando tú no estás intentando convencer, cuando no necesitas impresionar, cuando tu energía comunica abundancia y no urgencia, ella empieza a buscar tu validación. Y ese cambio altera todo. Ya no eres candidato. Te conviertes en referencia. No porque seas distante, sino porque no estás emocionalmente disponible para cualquiera. Eso eleva el valor percibido. Eso despierta inversión emocional. Eso crea presencia mental. Un suscriptor me escribió desde Guadalajara. Se llama Daniel. Tiene 31 años. Trabaja en arquitectura y durante años creyó que el problema era su falta de técnica. Me dijo que en cada cita hacía lo mismo. Respondía rápido. Proponía demasiado. Intentaba mantener la conversación viva aunque ella ya estaba bajando el interés. Pensaba que demostrar consistencia era madurez. En realidad, estaba comunicando ansiedad. Conoció a una mujer por Bumble México. Inteligente. Elegante. Acostumbrada a atención constante. La primera semana, Daniel hizo lo de siempre. Disponibilidad absoluta. Ella respondió con cortesía, pero sin profundidad. Distancia elegante. Entonces ocurrió algo simple. No una estrategia. Una corrección. Daniel dejó de intentar sostener artificialmente la conexión. No desapareció. No jugó juegos. Solo volvió a su centro. Su trabajo. Su rutina. Su vida. Cuando respondía, respondía bien. Pero no desde necesidad. Cuando proponía verse, lo hacía sin urgencia. Sin esa energía invisible que dice, por favor, elígeme. 2 semanas después, ella empezó a buscarlo más. Más preguntas. Más iniciativa. Más presencia. Daniel no cambió su rostro. Cambió su marco. Y eso cambió la dinámica completa.
Porque la atracción no responde solo a lo que haces. Responde a lo que transmites mientras lo haces. Otro caso. Mauricio, 28 años, Monterrey. Ingeniero. Buen trabajo. Buen físico. Cero paz mental. Su problema no era falta de opciones. Era obsesión con una sola. Conoció a una mujer en Tinder México. Desde el inicio, ella mostraba interés intermitente. Un día intensa. 3 días distante. Y Mauricio cayó en la trampa clásica. Intentó estabilizar con más esfuerzo. Más mensajes. Más atención. Más disponibilidad. Pensó que si demostraba suficiente valor, ella finalmente se entregaría emocionalmente. Pero el exceso de presencia destruye misterio. Y sin misterio, el deseo pierde oxígeno. Cuando me escribió, su frase fue brutalmente honesta: siento que mientras más hago, menos le importo. Exactamente. Porque estabas compitiendo por validación dentro de su marco. Nunca dentro del tuyo. Le dije algo incómodo: no necesitas gustarle más. Necesitas necesitarla menos. Eso no significa desinterés. Significa libertad. Significa que tu identidad no depende del resultado. Cuando dejó de reaccionar a cada silencio como si fuera una emergencia emocional, todo cambió. Ella empezó a notar su ausencia. Porque antes no había ausencia. Había sobrepresencia. Y lo constante deja de percibirse. La escasez, no. Tinder México y Bumble México entienden esto mejor que muchos hombres. Toda su estructura está diseñada sobre percepción de opciones. INEGI ha mostrado durante años cómo cambian las dinámicas urbanas de relación en ciudades como CDMX, Monterrey y Guadalajara: más conexiones, más posibilidades, menos tolerancia a la dependencia emocional. La abundancia cambia la psicología. Cuando una mujer percibe que tiene múltiples opciones, no responde al hombre que más insiste. Responde al que mantiene mejor su centro. Al que no compite por migajas. Al que no transforma atención en necesidad. Porque el hombre que parece difícil de mover emocionalmente transmite algo muy poderoso: selección. Y la selección genera respeto. Aquí aparece el error masculino más común. Intentar acelerar la intimidad. Confundir cercanía con velocidad. Hablar demasiado pronto. Entregar demasiado pronto. Revelar demasiado pronto. Como si la transparencia absoluta fuera prueba de valor. No lo es. A veces, es solo incapacidad de tolerar incertidumbre. El hombre fuerte no corre a llenar silencios. Los administra. No explica su valor. Lo encarna. No exige claridad inmediata. Observa. Porque entiende que la verdadera seducción ocurre en el espacio invisible. En lo no dicho. En cómo sostienes una pausa. En cómo reaccionas a una demora. En cómo manejas la ambigüedad sin perder dignidad. Eso se siente más que cualquier frase perfecta. Muchas mujeres no se obsesionan con el hombre más atractivo. Se obsesionan con el hombre que no pudieron descifrar rápido. Porque la mente necesita cierre. Y tú te convertiste en una pregunta abierta. Eso activa disonancia cognitiva. Si le gusto, ¿por qué no actúa como los demás? Si no le importo, ¿por qué su presencia pesa tanto? ¿Está realmente en control, o simplemente no me necesita? Esa incertidumbre, bien sostenida, genera inversión emocional. Pero cuidado. Esto no funciona si es actuación. La manipulación barata siempre se filtra. El silencio falso tiene olor. La indiferencia performativa se nota. Y cuando se nota, destruye confianza. La verdadera impermeabilidad emocional no es una técnica. Es una consecuencia. De tener propósito. De tener dirección. De no construir tu autoestima sobre la respuesta de una mujer. Eso no se finge. Se cultiva.
Porque si por dentro estás desesperado, tarde o temprano saldrá. En un mensaje impulsivo. En una reacción innecesaria. En una necesidad disfrazada de romanticismo. Y ahí se rompe todo. Maquiavelo entendía que el poder nunca pertenece al más ruidoso. Pertenece al más difícil de leer. Al que no entrega todas sus intenciones. Al que no reacciona por impulso. Al que mantiene control incluso bajo tensión. En relaciones, ocurre igual. El hombre peligroso no amenaza. Desestabiliza por contraste. Porque mientras otros persiguen, él selecciona. Mientras otros suplican, él observa. Mientras otros se derrumban por incertidumbre, él permanece. Y esa permanencia altera profundamente el sistema nervioso de quien está enfrente. Porque en un mundo lleno de necesidad emocional, la estabilidad parece casi sobrenatural. Y lo que parece raro, se vuelve memorable. Lo memorable, se vuelve deseable. Y lo deseable, si se sostiene con inteligencia, termina convirtiéndose en obsesión. Pero aquí viene la advertencia más importante. Muchos hombres, al entender esto, cometen un error peor. Se vuelven personajes. Actúan frialdad. Fabrican distancia. Imitan poder. Eso no dura. Porque el verdadero marco no se construye con trucos. Se construye con identidad. Si tu paz depende de ser elegido, todavía no eres libre. Y si no eres libre, ella lo sentirá. La pregunta no es si puedes parecer un hombre de alto valor. La pregunta es mucho más incómoda. Cuando nadie te valida, cuando ella tarda, cuando otra opción desaparece, ¿sigues sintiendo abundancia? ¿O tu sistema nervioso entra en pánico? Ahí está la verdad. Porque la atracción profunda no empieza cuando ella te desea. Empieza cuando tú dejas de necesitar que lo haga. Ahora todo converge. Porque la atracción no se sostiene en el inicio. Se sostiene en la repetición emocional de un patrón que no puede resolverse fácilmente. Y cuando un hombre ha aprendido a no romperse ante la incertidumbre, algo cambia en cómo es percibido. No por lo que dice, sino por lo que no pierde cuando el entorno se mueve. Este es el último mecanismo. El más importante. La estabilidad percibida bajo presión. Cuando una mujer nota que tu estado emocional no depende de su respuesta inmediata, tu presencia empieza a ocupar un espacio distinto en su mente. Ya no eres solo interacción. Eres referencia psicológica. Un punto fijo. Un marco. Y el marco es lo que organiza toda la dinámica. No la belleza. No las palabras. No la insistencia. El marco. El hombre de alto valor no es el que más reacciona. Es el que menos se fragmenta internamente. El que no cambia su centro por variaciones externas. El que no convierte cada silencio en amenaza. El que no transforma cada respuesta tardía en pérdida de identidad. Y eso, en términos de percepción humana, es raro. Demasiado raro. Porque la mayoría vive en microreacciones constantes. Notificaciones. Validación. Respuesta inmediata. Ansiedad disfrazada de conexión. Pero cuando aparece alguien que no se mueve igual, el sistema nervioso de la otra persona lo detecta. Sin explicación racional. Solo sensación. Y la sensación es simple, este hombre no está disponible para perderse a sí mismo por nadie. Eso genera respeto. Y el respeto es el suelo donde nace la atracción sostenida. Ahora observa las señales. No son ruidosas. Son sutiles. Ella empieza a iniciar conversaciones sin necesidad de incentivo. Aparece curiosidad constante. Preguntas indirectas sobre tu vida, tus rutinas, tus decisiones. Pequeños intentos de medir tu mundo. No porque estés persiguiendo, sino porque dejaste de estar completamente accesible. También aparece algo más profundo. La inconsistencia emocional leve. Momentos de cercanía seguidos de distancia.
No es confusión aleatoria. Es evaluación. El sistema está probando tu estabilidad. Tu marco. Tu reacción. Y si no colapsas, si no aceleras, si no pierdes centro, la dinámica cambia. Empieza la inversión emocional. Porque la mente humana solo invierte profundamente donde percibe valor sostenido, no disponibilidad ilimitada. Aquí es donde muchas historias se transforman sin que nadie lo anuncie. Un último testimonio llegó desde Ciudad de México. Se llama Andrés. 33 años. Consultor financiero. Me dijo algo que resumía todo, no hice nada más, pero ella empezó a quedarse. La conoció en una reunión social en Condesa. Al principio, todo era normal. Interés moderado. Conversación ligera. Pero Andrés hizo algo diferente sin llamarlo estrategia. No llenó cada silencio. No buscó prolongar cada interacción. No intentó asegurar el resultado. Simplemente no perdió su centro. Días después, ella empezó a aparecer más. Mensajes más frecuentes. Más interés en sus horarios. Más intención de verlo nuevamente. No porque él la persiguiera, sino porque dejó espacio. Y el espacio en psicología relacional no es vacío. Es interpretación. La mente lo llena con significado. Y lo que no se entiende fácilmente, se magnifica. Aquí entra la cultura. Porque esto no solo ocurre en la vida real. También está reflejado en narrativa mexicana. En nosotros los nobles, el cambio de percepción ocurre cuando los personajes dejan de vivir desde la comodidad ilusoria y enfrentan la realidad de su valor sin validación externa. En Perfectos Desconocidos, la tensión surge cuando la información limitada transforma la percepción entre personas que creen conocerse completamente. Y en No Manches Frida, aunque más ligera, se repite una idea constante, la dinámica entre personas cambia no por lo que dicen, sino por lo que se atreven a sostener cuando el entorno se vuelve incierto. La misma regla psicológica. Diferentes historias. El valor no se declara. Se percibe bajo presión. Ahora escucha con claridad. Nada de esto funciona si se convierte en actuación. Porque la actuación siempre colapsa. El cuerpo traiciona. La energía contradice. La urgencia aparece. Esto no se trata de fingir distancia. Se trata de no perderte a ti mismo en la interacción. De no convertir a nadie en el centro de tu estabilidad emocional. De no negociar tu identidad por atención. Porque en el momento en que haces eso, pierdes el marco. Y cuando pierdes el marco, todo lo demás se vuelve irrelevante. La conversación. La atracción. El interés. Todo cae. Maquiavelo lo diría de otra forma. El poder no se conserva por intensidad. Se conserva por estabilidad estratégica. Por control interno. Por la capacidad de no reaccionar donde otros colapsan. Reinterpretado en este contexto, no es más poderoso el hombre que obtiene atención. Es más poderoso el hombre que no depende de ella. Y aquí termina la ilusión más peligrosa. La idea de que la atracción es algo que se fuerza. No lo es. La atracción se organiza alrededor del valor percibido. Y el valor percibido se construye en la escasez emocional correcta, la estabilidad bajo presión y la ausencia de necesidad visible. No de arrogancia. No de ego. Sino de control interno. Ahora el cierre. Si has seguido esta narrativa hasta aquí, entiendes algo que la mayoría ignora. No se trata de perseguir. Se trata de posicionarte. No se trata de impresionar. Se trata de sostener un marco que no colapsa. No se trata de ganar atención. Se trata de volverte difícil de reemplazar en la mente de alguien. Y eso solo ocurre cuando tu presencia no depende de validación externa. Si quieres seguir entendiendo estas dinámicas invisibles de poder, marco y psicología de atracción, suscríbete. Activa la campana.
Porque este tipo de contenido no busca entretener. Busca revelar estructuras que la mayoría nunca cuestiona. Y recuerda esto. El hombre que se vuelve peligroso en términos de atracción no es el que más persigue. Es el que menos se pierde a sí mismo. El que permanece impermeable emocionalmente. El que entiende que el verdadero poder no es controlar a otros, sino no ser controlado por la necesidad de ser elegido. Y hay un último nivel que casi nadie observa hasta que ya es demasiado tarde. Porque incluso cuando entiendes el juego del valor percibido, incluso cuando comprendes la escasez, incluso cuando aprendes a no reaccionar impulsivamente, todavía existe una capa más profunda. La capa de la identidad silenciosa. No es lo que haces cuando estás siendo observado. Es lo que eres cuando nadie está midiendo tu comportamiento. Ahí es donde se revela todo. Porque una cosa es sostener el marco en interacción. Y otra muy distinta es sostenerlo en soledad. El hombre que realmente genera impacto psicológico no actúa desde tensión interna. No está manteniendo un personaje. No está recordándose a sí mismo que debe parecer indiferente. Simplemente no necesita romperse para existir. Y eso se nota en su forma de estar en el mundo. En cómo entra a un lugar sin necesidad de dominarlo. En cómo habla sin urgencia. En cómo escucha sin ansiedad por responder. En cómo se retira sin dejar energía incompleta. Ese tipo de presencia no genera persecución inmediata. Genera algo más profundo. Persistencia mental. Porque no es fácil de reemplazar en la memoria. El cerebro humano no guarda lo común. Guarda lo que rompe el patrón. Lo que no encaja. Lo que no cede fácilmente a la interpretación rápida. Y aquí ocurre un fenómeno interesante. La mente empieza a reconstruirte incluso cuando no estás. No desde hechos, sino desde sensaciones. Era tranquilo, pero no débil. No parecía interesado, pero tampoco distante. No buscaba atención, pero la tenía igual. Esa ambigüedad sostenida es lo que activa la permanencia psicológica. Y la permanencia es el inicio de algo más profundo que la atracción. Es la fijación. Pero incluso eso no es el objetivo final. Porque el verdadero dominio del marco no consiste en ser recordado. Consiste en no perderte a ti mismo mientras eres recordado. Ahí está la diferencia entre estrategia y evolución. El hombre que entiende esto deja de vivir en reacción constante al entorno. Deja de medir su valor en función de respuestas externas. Deja de interpretar cada interacción como un juicio sobre su identidad. Y eso cambia su energía completa. Se vuelve menos reactivo. Más estable. Más difícil de sacudir. No porque haya eliminado emociones, sino porque ya no les permite dirigir su comportamiento. Y cuando eso ocurre, la dinámica externa deja de dictar su estado interno. En ese punto, la atracción deja de ser un objetivo. Se convierte en un subproducto. Algo que ocurre, pero no define. Algo que aparece, pero no controla. Y es ahí donde la mayoría de las personas se confunden. Porque siguen creyendo que el poder está en obtener más atención. Cuando en realidad, el poder está en no necesitarla para sostenerse. Maquiavelo lo insinuaba en otra forma: quien domina su necesidad, domina su destino. No porque controle a otros, sino porque deja de ser controlable. Y eso, en cualquier dinámica humana, cambia todo. La percepción, el respeto, la distancia emocional, la inversión, todo se reorganiza alrededor de ese centro estable. Pero no te confundas. Esto no es un método. No es una técnica que se activa y desactiva. Es una consecuencia de orden interno. De prioridades claras. De identidad no negociable. Porque cuando tu estabilidad depende de una respuesta externa, siempre serás vulnerable a perder el marco. Pero cuando tu estabilidad es interna, el mundo externo solo refleja, no define. Y ahí es donde el silencio deja de ser vacío. Se convierte en poder.